¿En qué porcentaje dirías tú que esto influye en todo lo que es el problema de la obesidad, el sobrepeso, etcétera? Casi siempre va a haber dos situaciones. Una persona simplemente que no tiene educación nutricional, que considera que lo normal es desayunar kelos todos los días, comer pizza y cenar hamburguesa, pues obviamente antes o después va a engordar. Están todo el rato intentando comer lo que piensan que es bien, que al final se traduce en comer muy poco, se traduce en prohibirse alimentos. Comer poco al final te va a llevar a tener un atracón. Si estás comiendo muy poco, es mucho más probable que acabes teniendo atracones, picoteos, etc. Tu cerebro en realidad es como el algoritmo de Instagram o de TikTok. Si tú le das clic a vídeos de gatitos, te va a enseñar más vídeos de gatitos. Es que me paso el día comiendo. No puedo parar. No puedo parar, ahora tiene que ser un bocadillo de atún. Y me como lo que sea. Todo el rato, constante, a toda hora, como esa adicción por la comida. Cuando tienen obesidad ya se producen otro tipo de cambios que hacen que perder peso o mantener el comportamiento que necesitas para perder peso sea más difícil. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos hoy una vez más al canal. Hoy he traído a la mejor persona que nos va a hablar sobre la ansiedad por la comida, cómo reducir los picoteos, los atracones y todas esas ingestas de comida emocional. Estoy hablando de Carlos. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, que es la primera vez que veo un podcast con tanta preparación, la verdad. Has flipado, ¿verdad? Total. Bueno, quería prepararlo profesional porque creo que este tema, además, veo que me lo piden mucho en los comentarios. Me dicen, Víctor, es que me da ansiedad por la tarde, como, tengo antojo, pico, no sé qué hacer, y eso al final pues lleva a engordar con el tiempo y creo que frustra mucho a la persona porque muchas veces hacen dieta, comen muy poco en las horas principales, las comidas, ¿no? Desayuno, comida, cena, comen muy poquito y luego eso les lleva a picotear y atracarse por las tardes. Pero antes de hablar de ese tema, Carlos, que eso es lo que vamos a tratar en este podcast, me gustaría que te presentaras y por qué crees tú que has llegado a dedicarte a este tema de la pérdida de peso, los atracones, ansiedad por la comida. Cuéntanos un poquito. Vale. Bueno, yo soy Carlos y se me conoce más en las redes sociales por Fitman Power, que es como mi cuenta. Y en realidad la razón por la que he llegado a hacer esto es porque yo mismo he vivido ciertas experiencias. Es decir, yo no estudié nada relacionado con la alimentación, ni con el ejercicio, ni nada, sino que estudié ingeniería de caminos. Típica carrera que sales de la carrera, tu padre te dice aquí es donde más salida hay, y se me daba bien la física, se me daba bien las matemáticas, pues me resultó bastante fácil sacármela, ¿no? Pero cuando estaba estudiando, hubo un momento en el que yo vi que estaba ganando peso, que mis hábitos estaban empeorando, etcétera, y ahí dije, pues me voy a apuntar al gimnasio. Yo tengo una característica como persona y es que soy súper autoexigente y súper perfeccionista. Entonces, cuando me puse a apuntarme al gimnasio, yo no era como mis amigos que iban al gimnasio y ya. Yo era, voy a intentar cambiar mi alimentación, voy a ver cuál es la mejor rutina. Y en cuestión de unos pocos meses vi un cambio súper grande en mi cuerpo, pero me encontré con un problema y era que ese cambio lo había conseguido a base de me quitaba los hidratos, iba 2 veces al gimnasio al día, que estaba en el pueblo de al lado e iba corriendo, y me daba cuenta de que me veía mejor que nunca, pero me estaba obsesionando muchísimo, pero muchísimo, hasta el punto de cuando mis padres traían comida a casa, yo me enfadaba, me ponía de mal humor. Cuando yo pasaba por una puerta de una pastelería, la miraba como triste diciendo, no voy a poder comer esto nunca más. Llegué a irme de excursión al río, porque no salía con mis amigos, sino que solamente salía cuando no había planes de comida. Y me acuerdo una vez que fuimos al río, todos allí con sus bocadillos, porque estuvimos allí todo el día. Yo me llevé un huevo cocido que me lo pelé ahí en medio del río y una gelatina sin azúcar. Luego ellos dijeron, por la noche vamos a ir a comer una pizza. Yo me fui a mi casa. Entonces, se supone que estaba haciendo algo que era bueno para mi salud, pero me estaba alejando de un montón de gente. Ahí me di cuenta de que había gente que se cuidaba, que estaba bien y que era feliz al mismo tiempo. Entonces dije, hay algo que está fallando. Estoy siguiendo todo lo que me dicen que no tengo que comer, estoy viendo cambios realmente en mi cuerpo, pero no soy más feliz, sino todo lo contrario. Estoy en el peor momento de mi vida. Entonces empecé a estudiar más sobre alimentación, sobre ejercicio, sobre psicología, y estaba estudiando ingeniería de caminos. Lo que se esperaba de mí era ser ingeniero de caminos, así que lo seguí alargando un montón, hasta el punto que llegué a sacarme una plaza de ingeniero del Estado de las oposiciones, y en ese momento fue cuando ya dije,
En realidad, llevo desde 2014, te estoy hablando de que estamos hablando ya de 2018, 2019, llevo desde 2014 hablando en redes sociales de lo que me ha pasado con la comida, compartiendo información sobre alimentación y sobre ejercicio, porque eso empecé mucho antes. Te había entrevistado a ti, había entrevistado a Marcos Vázquez, y digo, es que lo que me gusta es esto. Entonces ya tenía mi dinero, vivía ya solo, me di cuenta de lo que yo quería realmente en la vida y no lo que se esperaba de mí, y ya pues me saqué dietética, me saqué técnico superior en acondicionamiento físico, y en la pandemia ya llegó el momento en el que dije, es que no quiero ser funcionario, que estoy aquí por la seguridad, pero siento que no estoy aportando nada. Y ya ahí pues fue cuando empecé a dedicarme del todo 100% a ayudar yo directamente a las personas en vez de simplemente dar información por internet. Y realmente es porque veo que se habla mucho de alimentación y la gente cree que la salud es simplemente quitarse alimentos o hacer ejercicio y no se dan cuenta de que eso está bien, pero lo tienes que hacer con una salud mental. Y yo intento como dar ese mensaje de ese punto medio, que creo que poca gente habla bien de esto y casi siempre todo lo que te encuentras de información en redes sociales es precisamente de prohibirte alimentos y de pasarlo mal cuidándote, que yo creo que no se puede llamar cuidarte a estar pasándolo como lo estaba pasando yo, por ejemplo. Entonces, Carlos, entiendo que por lo que tú me estás contando, empezaste en esto, no, ya me lo has dicho alguna vez, porque tú mismo lo viviste en tus propias carnes, el hecho de tener ansiedad por la comida, de estar todo el rato pensando en comer, picotear, o sea, ¿cómo crees que tú al final te acabas metiendo en todo esto de tan de lleno como lo has hecho? O sea, por eso, porque lo viví. De hecho, es que yo creo, o sea, no me lo diagnosticó un psicólogo ni nada, pero que tenía un TCA, porque al final fue algo que me limitó mucho en mi vida y en mi día a día, hasta el punto de, y te lo voy a contar, esto probablemente no se lo he contado nunca a nadie, y es que yo había hecho como en bachiller, pues cuando acabamos bachillerato hicimos un crucero de viaje de estudio y luego hicimos otro a mitad de la carrera más o menos. Y luego hubo otro, que se hizo también como de fin de carrera. Ahí estaba yo como en mi máximo apogeo de soy un enfermo de la comida, ¿sabes? Cuando ese crucero se hizo, ya mis padres me habían pagado 2 cruceros antes. Entonces le dije, papá, quiero hacer un crucero. Me dice, pues ya he hecho 2, así que no te lo voy a pagar. Y a mí me daban como 50 euros de paga al mes, yo creo que era, ¿sabes? Y yo con esos 50 euros de paga dije, pues no pasa nada, me lo voy a ahorrar yo. O sea, tú imagínate una persona que está en la universidad, yo vivía con mis padres en esa época, que con 50 euros al mes se tiene que pagar en un año un crucero. ¿Qué puedo hacer? Si el crucero vale 500, 600 euros, significa que no voy a gastar nada durante un año entero. Así lo ves y dices, joder, qué disciplina tiene Carlos. Una polla. Perdón. Eso era básicamente, en el fondo, una excusa mía para no salir por ahí a comer o a beber con mis amigos. Ya les decía, tengo que Ah, estar ahorrando para poder ir al crucero. ¿Qué pasó después? Fui al crucero, lo conseguí, reto conseguido. Los cruceros son todos barra libre y buffet libre. En el crucero una ansiedad brutal, comí muchísimo, todo lo que no me había comido durante todo el año, engordé 4 kilos, pero no disfruté el crucero porque todo el rato estaba pensando en esto me lo estoy comiendo y no debería estar comiéndomelo, voy a estar pasándolo súper mal por todo lo que he sufrido este año y al final de los 3 cruceros, este es el único que no disfruté y encima estuve un año entero para pagármelo pasándolo mal, porque realmente era una excusa, lo que yo lo usaba como excusa para no salir. ¿Y tú en qué porcentaje dirías, o en qué medida dirías que todo este tipo de conductas influye en que al final engordemos? Porque al final yo veo varias cosas, ¿no? Está el tema de hago dieta estricta, luego la dejo, me aburro y vuelvo a los hábitos que tenía previamente. Personas como tú, que hacéis un periodo también súper restrictivo, aunque de otra manera, también metiendo ejercicio, que no termináis de picotear, pero que o al final acabáis teniendo un atracón de una forma u otra, gente que picotea por las tardes o que se levanta por la noche, o sea, ¿en qué porcentaje dirías tú que esto influye en todo lo que es el problema de la obesidad, el sobrepeso, etcétera? O sea, hay dos tipos de... o sea, siempre una persona que engorde, Ujú, vamos a decirlo así para que lo entienda todo el mundo, es por un motivo. Ha comido más de lo que gasta sostenido en el tiempo. ujú. Claro,
eso es una versión simplista, porque al final la pregunta no es por qué engordamos, por qué has comido más de lo que gastas, es por qué estás comiendo más de lo que gastas y lo mantienes en el tiempo. Si te pones a analizar, y lo voy a decir simplificando muchísimo, casi siempre va a haber dos situaciones. Una persona simplemente que no tiene educación nutricional, que considera que lo normal es desayunar kelos todos los días, comer pizza y cenar hamburguesa, pues obviamente antes o después va a engordar y no tiene por qué. O sea, se me ocurre ahora mismo mi primo, es una persona súper delgada, tú te vas con él a su casa y come así, come hamburguesas, come pizzas todo el tiempo y la gente dirá, pues qué suerte que come muchísimo y no engorda. No, no es que coma muchísimo, es que come mal pero muy poco. Pero luego hay otro tipo de personas que ya no es que coman mal así por falta de educación, sino que precisamente hacen lo contrario. Están todo el rato intentando comer lo que piensan que es bien, que al final se traduce en comer muy poco, se traduce en prohibirse alimentos y se traduce en pasarlo mal, como pasaba yo. Y pasar hambre también. En mi caso yo tenía una disciplina grande que me hacía que lo pudiese mantener, pero la realidad es que la mayoría de personas no es así. Y de todas maneras, aunque fuera así, ¿para qué quieres estar tan mal como estaba yo? Entonces, cuando es que comen poco, obviamente, o sea, yo siempre les pongo a la gente un ejemplo. Si tú te intentas aguantar las ganas de hacer pipí y de repente llega un momento y te meas, tú no piensas que te falta fuerza de voluntad, porque sabes que fisiológicamente necesitas hacer pipí. Pero la gente piensa que cuando está comiendo poco y no es capaz de aguantarlo, es culpa suya que no tiene fuerza de voluntad, cuando en realidad también es algo fisiológico. Entonces, comer poco al final te va a llevar a tener un atracón, porque el cuerpo te lo va a pedir, porque le estás metiendo en una situación de estrés que cuando tienes hambre tomas peores decisiones. O sea, tú pasas teniendo hambre por una pastelería y pasas sin tener hambre. ¿Cuándo te tienta más? Pues obviamente cuando tienes hambre. Si estás comiendo muy poco, es mucho más probable que acabes teniendo atracones, picoteos, etc. Luego, otra es, hay gente que no es que coma poco, pero tiene una mentalidad restrictiva, es decir, piensa, si me como el donut, lo estoy haciendo mal, lo estoy echando todo a perder. Se ha visto que cuando tú un alimento lo percibes, aunque sea el alimento más sano del mundo, lo percibes como prohibido, ya te genera mayor aumento de dopamina y es más fácil que, por ejemplo, en situaciones de tengo estrés o estoy triste, acabes comiendo ese alimento. Entonces, simplemente el ver un alimento como prohibido hace que te apetezca más. Típico que compra galletas para los niños, que en verdad te encantan a ti las galletas, y parece que el armario está sonando por dentro que te están llamando la galleta. Esa es otra causa, el tener esa mentalidad restrictiva. Y con las redes sociales, todos los alimentos, si te pones a pensar, que eso es una cosa que hablamos ayer, todos tienen alguna razón para que tú digas que están prohibidos. Entonces, ya es que, ¿qué puedes comer? Y eso, y aparte ya hay también causas emocionales. Es decir, ahora te he hablado todo relacionado con la forma de comer, pero luego también están temas de la gente no se prioriza y al final no tiene tiempo para sí misma. El propio sistema laboral es un sistema de entrar a las 9 a trabajar, salir a las 7 y luego tienes que limpiar la casa. Trabajamos más que nunca, entonces no puedes entrenar, no puedes preparar una comida en condiciones, no tienes la cabeza para poder ponerte a comer. La propia historia de vida que hayas tenido y lo que hayas aprendido te va a hacer que tú tomes unas decisiones u otras con los alimentos. O, por ejemplo, el simple hecho de los primeros que decía, que han estado acostumbrados todo el tiempo a comer pizza, hamburguesa, donut, helado y como si fuera lo normal, si para ti eso es un hábito, tu mente te va a lanzar ese tipo de alimentos todo el rato. Es decir, tu cerebro en realidad es como el algoritmo de Instagram o de TikTok. Si tú le das clic a vídeos de gatitos, te va a enseñar más vídeos de gatitos. Entonces, cuando tú llevas toda la vida haciendo eso, el cambio va a ser difícil porque tu mente te va a enseñar todo el rato el vídeo de la pizza o el vídeo de la hamburguesa. Entonces, si te pasa eso, es más difícil, pero aún así puedes empezar a hacer el cambio y cuando empieces a elegir más la manzana que la pizza, que puedes comerte la pizza, te va a pasar que cada vez te va a resultar un poco más fácil tomar buenas decisiones. Igual que si le das clic a otro tipo de vídeos, te van a salir más los vídeos a los que le estás dando clic. Sí, al final, yo por ejemplo, hilándolo un poco o intentando encasillar este tipo de mentalidades que al final no se pueden encasillar del todo, es lo que tú has dicho, porque realmente muchos comportamientos, muchos pensamientos, estoy un poquito resfriado, se solapan entre ellos, pero yo suelo definir que hay como un prototipo de persona, típica persona, imagínate, empresario de éxito, que solo me dedico a producir, a ganar dinero, a que la empresa vaya mejor, o estoy supervisando un equipo
yo qué sé, de ventas que tiene que ir a tope y cumplir objetivos, esa mentalidad de me centro solo en el trabajo y solamente está eso, o sea, típica mentalidad de personas tipo A, que tiene que hacer esto y cumplir este objetivo y si no se cumple, pues todo a tomar por culo. Pues esa persona a lo mejor se centra todo en eso, lo que tú has dicho, no se olvida de todo lo demás. Esa persona, pues a lo mejor es más fácil que caiga en el abuso del tabaco para quitar estrés, los donuts, las pizzas, las hamburguesas, todo para tapar esas emociones que al final nos está liberando por otro lado. Pierden como un poco esa conciencia. Entonces sería como la persona, digamos que le da igual entre comillas. Luego veo la típica persona, esto es más típico de mujeres, ¿no? Que típica mujer que no se prioriza nada a sí misma, todo por el bienestar de los demás, nada por ellos mismos. Si compro las galletas para los niños, pero luego al final me las termino comiendo yo porque me doy un atracón, porque me paso toda la vida haciendo dieta. Esa sería como otra mentalidad, la mentalidad restrictiva, que es lo que tú has dicho, te lleva a eso. Y luego yo distingo otro tipo de personas, incluso de las que también existen, aunque la he visto con menos frecuencia, que directamente están adictos a esa comida. O sea, no puedo pasar el día, a lo mejor tiene un poco que ver con lo que has dicho tú de me he acostumbrado desde pequeño a comer cereales, galletas, bollos y no puedo vivir sin eso. Hay gente que también he visto adicta a eso, no puedo parar de comer. De hecho, he visto pacientes en consulta de 200 kilos y pico que decían eso, es que me paso el día comiendo, no puedo parar, no puedo parar, ahora tiene que ser un bocadillo de atún y me como lo que sea, todo el rato, constante, a toda hora, como esa adicción por la comida. Veo como esos tres tipos de O comportamiento. sea, esto último de la adicción, en realidad yo quiero dejar claro porque me encuentro un montón de mensajes como el azúcar causa adicción, no sé qué es adictivo. La comida no genera adicción en realidad. O sea, y te lo voy a explicar de una forma simple. El otro día me ponía uno en YouTube, tío, es que la única dieta que de verdad funciona es la dieta carnívora. Y dice, verás como si a alguien le da solo carne, llega un momento en el que ya no tiene más ganas y es imposible que esté en superávit calórico. Sin embargo, el azúcar sí, porque es adictivo. Y le digo yo, no tiene, o sea, eso no es por la carne, es verdad que la carne es más saludable, es más saciante que el azúcar y todo, ahí no te lo voy a negar, pero estás diciendo que el azúcar es adictivo y aplicando tu regla, si yo a ti te doy solo carne, tú vas a comer un poco de carne y probablemente no entres en superávit porque te aburres de la carne. Pero es que si te doy azúcar a cucharadas, tampoco. Tampoco. Entonces, el problema no es que el azúcar sea adictivo. El problema es lo que acabo de comentar de la inconsciencia, luego te lleva a la mentalidad restrictiva de me tengo que quitar todo esto, eso te genera un círculo vicioso de eso me apetece mucho más y encima todo eso en un contexto de superávit calórico que hace que las personas lleguen a tener obesidad. Cuando tienen obesidad ya se producen otro tipo de cambios que hacen que perder peso o mantener el comportamiento que necesitas para perder peso sea más difícil. Por ejemplo, la leptina. Es decir, hay una hormona, para explicarlo de forma simple, que si tú la tienes más alta, tienes menos hambre, tiendes a moverte más porque se supone que estás en superávit, y si está más baja, al revés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona tiene obesidad es muy fácil que desarrolle resistencia a la leptina. Eso significa que no va a sentir saciedad cuando come de una forma tan simple, que no va a moverse tanto sin darse cuenta, entonces se vuelve un poco más difícil. ¿Significa que sea imposible? No. O por ejemplo, podríamos hablar también de otro tipo de cambio que se produce, que es la gestión de las expectativas con la comida. Una persona que ya tiene obesidad, normalmente cuando te vas a comer un pastel o lo que sea, se genera una expectativa de lo que le va a satisfacer el hambre ese pastel. Y normalmente esa expectativa va más allá de la realidad, sobre todo cuando ha vivido momentos de restricción, etcétera. Entonces, esa expectativa de me voy a comer un pastel, va a ser la hostia, y luego no es para tanto, ¿qué te genera? Que digas, pues como no ha sido para tanto, me voy a comer otra cosa. Entonces, no es exactamente adicción, sino que hay un montón de mecanismos ahí que hacen eso, porque al final la principal diferencia entre una adicción y la comida es que con una adicción siempre quieres más y además de que todo el mundo que lo consume se hace adicto. O sea, tú consumes cocaína y es muy probable que acabes haciéndote adicto. Pero no todo el mundo que come azúcar acaba adicto, ¿sabes? Sí, es que al final también, o sea, son tres comportamientos que están muy solapados entre sí y más que, o sea, más que nada, por ejemplo, los ultraprocesados, no es el azúcar, es
ese azúcar combinado con la grasa vegetal y harina refinada y sal. Al final eso es lo que puede más o menos pues, despertar ese Total. placer, dopamina y muchas veces se usa pues para acallar una emoción negativa. Pues yo veo un montón de personas en mi programa que tienen diabetes tipo 2, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, utilizan esta comida como respuesta, o sea, como vía de escape a no solucionar los problemas de otra manera. Eso es lo que comúnmente conocemos ansiedad por la comida, que no es exactamente ansiedad por la comida, Claro. sino que es una ansiedad que yo muchas veces incluso veo que las personas no saben ni ponerle nombre. Es decir, de hecho me pasó ayer mismo en la consulta, vino una mujer y me dijo, es que mi problema es que no puedo parar de comer por la tarde. Y digo, vale, ¿qué te sucede en el momento en el que tú estás sentada en el sofá viendo la tele y te surgen las ganas de comer? Y dice, no sé, yo siento como un nudo en el estómago, siento como un vacío y que me tengo que levantar a la nevera e ir a comer. Y digo, vale, pero ¿tú te has planteado, te has parado a pensar en algún momento qué es lo que te está pasando ahí? Y pues la verdad es que no lo sé. ¿Sabría identificar un pensamiento que te está pasando por la cabeza en ese momento? Y dice, tampoco lo sé. Como algo que se hace automático, inconsciente, ¿eh? Un hábito para evitar una sensación. ¿Tú cómo lo explicarías? Es que muchas veces, y de hecho esto me ha pasado a mí, que hace poco he estado trabajando como con un psicólogo y eso, y yo me he dado cuenta de que yo pensaba mucho en lo que pienso, es decir, a lo mejor estoy teniendo ganas de comer porque estoy pensando que estoy aburrido. Y muchas veces no es por lo que piensas, sino por las sensaciones corporales que tienes. Puede que tengas una sensación corporal de hambre y obviamente pues lo normal es que el cuerpo te pida comer, pero a lo mejor estás sintiendo una sensación corporal de ansiedad y lo que te está pasando es que se te están acelerando las pulsaciones, sientes presión en el pecho y tú no quieres estar así. Y a lo mejor como has aprendido que cuando comes esa sensación disminuye, ya Ah, lo que asociado. piensas es que, o sea, no es que sea ansiedad por la comida, es que estoy sintiendo ansiedad y mi forma de gestionar la que he aprendido con mi historia es la comida. Pero no Claro, es hambre, estoy evitando sensaciones y ni siquiera me hago consciente, siento esa sensación, sino tengo que evitarla a toda costa. cuando no es mala siquiera, además hay una asociación casi causal, que podría haber sido otra cosa perfectamente. Hay gente que ante la misma sensación, yo me acuerdo cuando yo o por ejemplo siento ansiedad o siento alguna sensación tipo así, mi vía de escape, porque yo también la he aprendido, es el ejercicio, por ejemplo, que al final evidentemente pues te va a llevar a menos problemas que si lo haces con la propia comida, ¿no? Y pero es lo que tú has dicho al final, es sentir esa sensación y al final es cogerle miedo. Yo le cojo miedo a estar así, porque creo que me va a pasar algo malo. Y en lugar de lo que tenemos que hacer en este caso, por una primera clave, por lo menos lo que yo les recomiendo a las personas es que una vez sientan esa sensación, la sientan de verdad. O sea, respiren profundo, se sienten tranquilos, que no les va a pasar nada, no se van a morir, no les van a cortar el cuello, no te va a matar esa sensación. Puedes vivirla. O por ejemplo, tú cuando tenías, ¿cómo conseguiste superarlo tú cuando tenías esos antojos o esos impulsos así compulsivos de quiero comer? O sea, yo es que en realidad lo superaba porque tenía muy claro el propósito que tenía en ese momento, pero claro, el propósito no era el correcto. El propósito era perder un peso, tener unos abdominales supermarcados, etcétera, y eso no me estaba haciendo feliz. Eso fue el cambio para mí. Pero luego, una vez me di cuenta de, oh, joder, pues es que yo me recuerdo un día muy claro que llegué a mi casa, no había nadie, pero había un montón de pasteles en la mesa, me los comí todos antes de que llegasen y yo luego, muerto de vergüenza, decirle a mi hermana, ¿qué pasteles había aquí? No sé qué pasteles, de qué pasteles me estás hablando. Y me los había comido yo, pero es que además mezclándolos con queso, con galletas, cosas así. Y ahí yo simplemente dije, hostia, esto no puede seguir así. Y dejé de hacer dietas tan estrictas y ya simplemente con eso no tenía esos impulsos. Claro. O sea, claro, es que al final es un abordaje multinivel, que es lo que al final nosotros hacemos en el programa, en nuestros programas. No es solamente ver y sentir esos impulsos, esos Claro, o antojos sea, porque tú te des un atracón, sino que tienes que cambiar más cosas aparte. de hecho, si tú te pones a estudiar específicamente trastorno por atracón, obviamente va a haber muchas situaciones diferentes, pero el grosso, la gran mayoría,
se cumplen como tres... Bueno, primero, suele ser en personas que como que tienen poca resistencia a la frustración, es decir, son muy perfeccionistas en el sentido de esto me ha salido mal, me castigo un montón, Muy le doy un montón de resultado-centrista, ¿no? importancia, sí. Y luego, casi todo el desencadenante suele ser la presión física. Da igual que peses 100 kilos o que tengas un cuerpo normativo, como se llama ahora. Pero si tú sientes como que tu cuerpo hay algo que no está bien y si lo cambias vas a ser más feliz, que es como lo que nos hacen creer siempre, eso te hace que te presiones más con tu cuerpo. ¿Cómo te presionas con tu cuerpo? Con la comida. Llevas a una mentalidad restrictiva con la alimentación y esa restricción te genera, por un lado, que lo que hemos hablado, tienes más hambre, etcétera, tienes más atracones, y por otro lado, te genera también lo que he comentado antes, de el alimento te genera más dopamina. Cuando el alimento te genera más dopamina, se convierte en una... Ahí sí se convierte en una droga, por la propia restricción que tú estás teniendo. Entonces, cuando se convierte como en esa droga, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú has discutido con tu pareja? Vas a comer. ¿Qué es lo que Claro. va a pasar cuando tú has suspendido un examen o cuando tú estás muy estresado porque tienes que aprobar un examen? Vas a ir a la comida. Pero es un desencadenante de cosas y esas tres características de la presión por el cuerpo, la restricción y ya pues la parte más emocional suelen ser como las tres patas de la mesa. Y si además le asociamos que nosotros celebramos los momentos especiales comiendo sobre todo ese tipo de alimentos, ya tiene un anclaje más emocional de que, claro, si yo hice eso, pues todo esto es a nivel súper inconsciente, esto no lo pensamos. Solamente en el momento que nos ponemos a trabajar los pensamientos y sacarlos a la luz, es cuando ya podemos ver un poco de luz al final del túnel. Pero si nosotros empezamos a asociar, claro, si yo estuve bien en el cumpleaños comiendo tarta y en ese momento yo me sentí bien, tu cerebro inconsciente emocional aprende que, oye, la forma de estar bien es comiendo tarta, o comiendo galletas, o comiendo en general. Comiendo se aplacan los males, porque celebramos todo comiendo. Nunca me siento mal comiendo. Entonces, si yo me siento mal, ¿qué es lo que te va a hacer? Comer. Entonces yo ya he establecido como esa asociación errónea, pero viene una asociación errónea porque podría cambiarlo por otra cosa, como luego hablaremos, que al final es la clave por la que la gente consigue perder peso a largo plazo. Total. Entonces, Carlos, tú hemos dicho un primer paso para poder empezar a salir de la ansiedad por la comida sería, primero, ser consciente de tu sensación física de que te está dando el antojo. Un truco que yo suelo decirle aquí a las personas es, vale, te está dando el antojo, te está dando la ansiedad, la sensación de presión, como tú has dicho. Muy bien, puedes esperar 10 minutos. Es decir, intentar no hacerlo inconsciente, es decir, me da la sensación automáticamente a la nevera. No, tú lo que tienes que decir en ese momento es, ¿puedo retrasar la ingesta de comida 10 minutos? Y en ese momento ya estás poniendo un poco de orden en la cabeza. Estás diciendo, vale, no está prohibido, pero me voy a dar 10 minutos de margen. Si en esos 10 minutos de margen yo sigo teniendo esa ansiedad o teniendo esas ganas de comer, comeré. Pero no porque sea algo automático. Muchas veces suele pasar que a los 10 minutos se te ha pasado la sensación sola y ya no quieres comer. Pero claro, si tú al final estás respondiendo continuamente a las sensaciones del cuerpo, no paras todo el día. Y si además tienes esa descarga de dopamina después, que luego te sientes culpable, porque también tienes, esto me hila con otro truco al final que le doy a las personas es, vamos a ver, si tú estás viendo que te sientes culpable después de comerte ese alimento, pues piensa sobre todo no en lo bien que te vas a sentir comiéndolo, sino en lo mal que te vas a sentir después porque además no es un alimento que tenga que estar prohibido. Yo a las personas que están en mi programa les digo, a ver, es totalmente aceptable que tú te comas un dulce de postre de vez en cuando. No pasa absolutamente nada. Lo que no puede ser es que porque te dé la ansiedad, te comas compulsivamente el dulce. No es lo que te comes, es cómo te lo comes. ¿Cómo ayudarías tú a estas personas que tienen también este problema con una estrategia aparte? Es que más que, o sea, tú acabas de decir como trucos para el momento concreto en el Claro, que en el tienes momento, esa sensación, pero al final la clave está en reducir la cantidad de momentos en los que tienes esa claro, sensación y en la que piensas en comida. Entonces,
el principal problema no es que la gente... porque es difícil en realidad cuando estás con esa sensación y no tienes una regulación emocional que tú sepas hacer, esperar 10 minutos. Pero sí es más fácil que hayas comido bien, que estés saciado y que lo primero que se te venga a la cabeza no sea la comida, ¿sabes? Entonces, primero habría que organizar que la persona tenga una alimentación correcta la mayoría del tiempo y entender que una alimentación correcta no es hacer las cosas perfectas. Porque yo, por mi experiencia, en cuanto le enseña a la persona que puede comer más cosas, que no hay alimentos prohibidos, ya el 80% lo han mejorado. Y el siguiente 80%, te podría decir que el 80% de ese 80% es simplemente entender que salirse del plan forma parte del plan. Siempre que haya un plan y vuelva a él. Porque al final, en la mentalidad de todo o nada les lleva a decir, mira, estaba siguiendo una alimentación súper buena, pero me he comido chocolate. Esto ya no vale para nada, eso me empieza a generar la ansiedad. Oye, pues voy a entender que este trozo de chocolate también era parte del plan. Voy a volver a la normalidad. Por darte una forma de pensar, un marco mental para que la gente lo haga aquí. La regla de los 2 días, es decir, en el libro de hábitos atómicos te hablan de cuando estás encadenando un hábito, pues si tú fallas en ese hábito un día, no pasa nada, pero si ya son 2 días, ahí estás empezando un mal hábito. Pues esto puede ser algo parecido, es decir, me he comido hoy chocolate, o me he comido lo que sea que no era para mí lo perfecto. No pasa nada, no va a convertirse eso en un hábito, porque mañana voy a volver a comer de una forma normal. Entonces, simplemente con esas 2 cosas, yo creo que el 80% de lo que se puede mejorar, lo van a mejorar. Luego hay casos ya más específicos que van a tener más problemas emocionales que ya hay que trabajarlos de una forma más individual. Pero solo eso, tener una alimentación en general buena y ser flexible, va a ser lo que va a empezar a marcar la diferencia. Que eso al final por lo que funcionan programas como los nuestros, para que la gente se haga una idea. Nosotros ahora, por ejemplo, vamos a acabar este podcast y nos vamos a ir a comer una pizza. Está súper decidido. Lo vamos a hacer así porque nos gusta comer pizza. Pero claro, no estamos todos los días a todas horas comiendo pizza. De hecho, no recuerdo ni la última vez que me comí una pizza. Pero al final, si tú tienes esta mentalidad hacia la comida, que tú te comes hoy una pizza y piensas que no está prohibida, la disfrutas, te sientes bien con ello y luego sigues con tu vida normal, que es la clave, naturalmente te va a apetecer menos la próxima vez una pizza, no vas a querer estar todo el día pensando en esa pizza. Y es el error que cometen muchas veces las personas, que piensan que van al endocrino, van al nutricionista, les dan una dieta. De hecho, ayer vi una persona que vino a la consulta y traía una lista de verduras permitidas y verduras, verduras permitidas, que yo dije, pero ¿cómo? O sea, pero ¿acaso hay alguna verdura prohibida, tío? Todavía, o sea, hay gente que trae lista de alimentos prohibidos, y a ver, de dulces, galletas, pollo, bueno, todavía eso lo puedo entender, pero verduras permitidas. Eso es que me flipó ayer. Pues entonces, claro, si nosotros empezamos esa típica dieta en la que no solamente nos prohíben alimentos, sino que nos hacen comer muy poco, pasamos mucha hambre y además luego la comida ultraprocesada al final, nosotros la hemos asociado al placer, lo prohibido al final nos pasa como Adán y Eva en el jardín. Eva come del árbol prohibido y la expulsan del jardín. Piensan que ya lo han hecho mal, están expulsados para siempre y por lo tanto, pues, imagínate si se comen ese alimento supuestamente prohibido, se suben a la báscula, hoy he ganado 1 kilo. Yo estoy haciendo las cosas súper bien, pero claro, mira, me he comido chocolate, he ganado 1 kilo. Y ya piensan automáticamente que ese kilo se debe al chocolate que se han comido porque no entienden la dinámica de la ganancia y la pérdida de peso. ¿Cómo la explicarías tú a una persona que necesita entender cómo se pierde el peso a largo plazo? Ya hemos hablado un poco de cómo se consigue mejorar el tema de la ansiedad por la comida y los picoteos. ¿Cómo una persona que empieza a saber comer consigue perder el peso a largo plazo? O sea, lo que acabas de hablar es un poco el tema de obsesionarse con el peso a corto plazo, ¿no? Claro. Mira, el otro día, de hecho, justamente me viene muy bien esto, porque el otro día subí un reel que se malinterpretó un montón, y en el reel yo salía con un montón de comida,
que eran 7.700 calorías. Para que te hagas una idea, eran como 4 paquetes de galletas María, una cuña entera de queso, medio kilo de Nutella, una bolsa de croissants, es decir, una cantidad de comida muy, muy grande. Y te decía, esta cantidad de comida es lo que necesitas de exceso, porque encima tienes que también comerte lo que tú quemes en ese día, ¿sabes? Para ganar 1 kilo de grasa. Pero hay una forma mucho más fácil de ganar 1 kilo de peso. O sea, grasa, peso. Y sacaba 4 vasos de agua y decía, beberte esto. Y la gente comentando, pero ¿cómo puedes estar diciendo que el agua engorda? No, el agua no engorda. Lo que engorda es el exceso de grasa. Pero el agua pesa, simplemente. El agua pesa. Entonces tú te bebes el agua y ya pesas lo que pesas tú más el agua. Entonces, mucha gente el lunes ve que pesa 2 kilos más y dice, eso es por un único trozo de pizza que me comí el fin de semana. Por supuesto que no. Es porque a lo mejor has bebido más el fin de semana y tienes más líquidos dentro, a lo mejor el fin de semana como cambias la rutina, no has ido al baño y pesas medio kilo más de caca que tienes dentro. Entonces, los cambios de peso a corto plazo, de un día para otro, nunca importan. Lo que importa es de un mes para otro. Y si de un mes para otro tú ves que estás bajando, pues probablemente vas por buen camino en ese sentido. Pero si no, lo más probable es que te hayas bebido un vaso de agua y no hayas orinado todavía. Y eso no es que el agua engorde. No, yo a las personas que están en mi programa les digo que como mucho se pesen una vez a la semana. Total. Pesarse diariamente es tontería por lo que acaba de decir Carlos. O sea, tú te bebes, al final, el agua, esto que serán 250 mililitros. Pero tú te bebes 250 mililitros, lo multiplicas por 4, es 1 litro. 1 kilo de agua pesa 1 litro. O sea, 1 litro pesa 1 kilo. Te lo bebes, claro, ya pesa 1 kilo. Luego ya, pues tus riñones se activarán, orinarán el exceso de agua y volverá a pesar exactamente lo mismo. O tú comes ahora mismo comida, te pesas justo después de comer, pues va a pesar lo demás que te acabas de comer, pero luego tus mecanismos intestinales eliminarán por la caca todo lo que te has comido y todo se tiende a un equilibrio. De O hecho, sea, te iba a decir una cosa. Cuando, por ejemplo, Ilia Topuria, no sé si él lo hará. los O luchadores sea, de se ha hablado mucho de que lo hacen con el agua, con cortar agua. lo que hacen normalmente es como una carga grande de agua, es decir, a lo mejor me bebo 8 litros al día, porque así las hormonas que me hacen hacer pipí están como más activas, se podría decir, Sí. y luego quito todo el agua. Entonces se ha visto que con eso eliminas más agua de la que tenías de inicio, entonces pierdes peso. Eso por un lado, el agua, pero es que por otro lado, la dieta que hacen muchas veces en deportes de contacto y todo eso para perder el peso, es lo que se llama dieta baja en residuos, que básicamente ¿qué es? Elegir alimentos que a ti te hagan que tengan menos caca en el cuerpo, porque ya simplemente con eso vas a pesar menos aunque estés comiendo las mismas calorías. ¿Significa eso que estés perdiendo grasa? No. Pero la gente engorda 1 kilo y se pesa 1 kilo más el lunes y piensa que es que ha ganado 1 kilo de grasa porque ayer se comió 2 trozos de pizza. Cuando probablemente es eso, precisamente, que los alimentos más procesados suelen ser bajos en residuos. Y de ahí la desmotivación del momento, te dejas de centrar en los hábitos que te tienes que centrar y vuelta a la nevera para decir, a comerme todo el chocolate me voy a estar yo privando con la dieta que estoy haciendo para estos resultados. Porque además encima es una dieta que ni siquiera se disfruta, que ni tiene en cuenta lo que le gusta a la persona, si se llena, si se sacia, si se siente bien, si sale a comer fuera, si es compatible con su familia. No, es todo así cuadriculado. Entonces, sumamos una mentalidad cuadriculada, que hemos dicho antes, perfeccionista, con comer poco, que al final comer poco sube el cortisol y te estresa. Vives más de mala hostia. Llegas a tu casa, estás cansado, lo único que quieres es tirarte del sofá. Y luego, claro, te dicen, haz ejercicio, pero claro, yo entiendo que el ejercicio en estas condiciones es complicado porque estás de mala hostia, estás cansado, no duermes bien, te resulta más incómodo todavía. Tu metabolismo al final se termina estancando más fácilmente porque al final estás comiendo poco, tu tasa metabólica basal disminuye muchísimo porque tu cuerpo no quiere que sigas perdiendo peso por retirarle comida y finalmente todo eso va a terminar en un atracón, que es lo que termina siempre, efecto rebote, pasa un tiempo que hay una recuperación psicológica y vuelve a empezar otra vez. No, yo he visto personas que viven en esa tiranía del peso a corto plazo, tiranía de la báscula, llámalo como tú quieras, básicamente por también no entender
cómo perdemos peso y cómo lo ganamos. Y que tampoco llegamos a entender cómo algo que se ha ganado, pues desde los 20 años hasta los 50 que tiene ahora, la gente lo quiere perder en 3 meses, 6 meses, en semanas. O sea, es un problema serio porque al final nosotros los seres humanos somos muy malos pensando a largo plazo y somos muy cortoplacistas. Entonces, es una enfermedad que se gesta tan a largo plazo y queremos soluciones tan cortas que, claro, pues por eso se ponen de moda las dietas de Pronocal, el Ozempic, el Saxenda, los balones intragástricos, las liposucciones y todas estas cosas que te prometen perder peso a corto plazo, porque la gente acaba harta de las dietas. ¿Cuál es la siguiente moda? ¿Qué es lo que voy a hacer para perder peso como sea? Pues están estas atractivas y seductoras opciones que luego a la larga, pues por todo lo que he visto yo, no te dejan bien la mayoría de los casos. ¿Cuál es la que más dirías tú de todas estas que puede causar más daño hacia la persona? Es que sinceramente creo que todas. Todas, ¿no? Porque al final el principal problema es que todas hacen cosas que no se van a mantener. Es decir, tú te dan unos batidos y los batidos te están haciendo perder peso durante el tiempo que los estás tomando, pero los estás cambiando por una cena, no estás aprendiendo a hacerte una cena. Te dan el Ozempic y el Ozempic, si lo acompañas con un cambio de hábito, pues igual es muy buena opción porque te está motivando más, esa motivación inicial puede ayudarte, pero el principal problema es que la mayoría de la gente va a pensar, esto no es porque yo he cambiado de hábito, es por el Ozempic. Entonces, al final, no cambian su identidad, van a depender de una pastilla externa o de una inyección, y eso hace que tampoco esté cambiando la persona, sino dándole su responsabilidad a otra cosa. Entonces, sinceramente me da igual el método, es decir, todas las dietas funcionan, pero al final yo siempre digo una cosa, y es que no se trata de hacer una dieta porque no hay ninguna que le vaya a funcionar a todo el mundo o que te vaya a funcionar en ti, que tenga un nombre ya puesto. Porque la que tú necesitas es aprender unos principios y aplicarlos tú a tu estilo de vida. Entonces, vamos a suponer que tú fueras súper raro, que no creo que sea así, y odiases todos los hidratos de carbono, no te gustan. Pues a lo mejor sí tiene sentido para ti hacer la dieta cetogénica, pero es que para la mayoría de las personas no es así. Entonces, no se trata de buscar una dieta para todos, sino de buscar un proceso para que la gente aprenda a comer adaptándolo a su situación particular. Y esto, voy a abrir ya un melón que es el de los alimentos prohibidos, porque precisamente tú ves en las redes sociales información de esto no lo comes. Comer arroz es lo mismo que comer azúcar, Dr. Biter, ¿vale? Y te dice, y claro, la gente se cree ese tipo de cosas, y o este alimento es saludable, este no. Y no entienden que al final los hábitos, obviamente hay alimentos saludables y alimentos que no son saludables, pero los hábitos saludables no son esto sí y esto no. Es una dirección correcta. Te pongo un ejemplo. Si una persona tiene atracones, ¿vale? Y encima su pareja siempre tiene, pues yo qué sé, chocolates, pasteles, etcétera, y tú a esa persona le dices que cuando tenga un antojo se coma una onza de chocolate del 99% que no le ayuda en nada, no soluciona ningún problema realmente. Se va a comer el 99% y va a acabar comiéndose lo que tiene ahí su pareja. A lo mejor no es lo más saludable del mundo, pero le dices, oye, cómete chocolate Milka o los típicos yogures, que no son yogures en realidad de proteínas del Mercadona, que son una opción bastante aceptable. Le dices, cómete eso, y eso le sacia las ganas de dulce y hace que no tenga el atracón con los alimentos de la pareja, es una buena opción, aunque no sea la mejor. Una persona que pasa de beber cerveza a beber cerveza sin alcohol, la cerveza sin alcohol no es lo más saludable del mundo, pero ya es un paso en la dirección correcta. Una persona que estaba tomando azúcar y lo cambia por un edulcorante, puede ser un paso también en la dirección correcta si su principal problema es el exceso de calorías. Entonces, no se trata de esto es saludable o esto no, se trata de entender el contexto de las personas. Sí, además, yo por ejemplo el otro día, a raíz de eso, grabé un reel que dije, hablando de la ansiedad por la comida, dice, seguramente te ha dado alguna vez ansiedad por la comida y lo que te han dicho es que en vez de comerte chocolate te comas una manzana. Y digo, vale, eso está bien, pero porque al final estás cambiando una manzana que tiene menos contenido calórico que yo qué sé, un paquete de galletas.
Hasta ahí todos lo podemos entender. Pero claro, eso es algo que puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo no. Te explico por qué. Porque al final no estamos cambiando nuestra mentalidad hacia la comida, simplemente estamos, una vez más, solucionando nuestro problema de ansiedad comiendo. ¿Qué pasa? Que hemos cambiado la manzana por la galleta. ¿Que es mejor solución la manzana que la galleta? Sí, es mejor solución. Pero al final, a la larga, lo que nosotros tenemos que ir es a no solucionar nuestros problemas comiendo, sino afrontándolos. Y para eso necesitamos conocernos a nosotros mismos. O sea, si tú tienes un problema de que por las tardes te levantas a comer o por las noches te levantas a comer, como por ejemplo, yo tengo personas en el programa que a veces por la noche se levantan a comer. Entonces, la solución para estos casos que yo les he aportado es, vamos a ver, cuando te levantes a comer por la noche, primero tienes que escucharte a ti misma. ¿Por qué tú te quieres levantar a comer? Pues te levantas, te vas al salón y en vez de ir a comer, coges una libreta y un boli y te pones a escribir cómo tú te sientes. Y empiezas a escribir qué es lo que te ha pasado en el día, con quién te has peleado, si tienes estrés por algo. Y empiezas a buscarle soluciones a ese problema. Haciendo consciente todo eso es como tú al final vas a empezar a solucionar ese problema, pero no diciendo, bueno, pues si te levantas por la noche a comer, bueno, pues cómete una manzana en vez de comerte la galleta, si es que da igual. Estamos siguiendo, o sea, que es mejor comerse la manzana a la galleta, entendedme, pero lo que queremos llegar al final es solucionar al 100% nuestro problema de relación con la comida. Y eso lo vamos a hacer, pues como ha dicho antes Carlos. Primero, aprendiendo a comer bien y dejándonos de hacer dieta, llenándonos con la comida, sintiéndonos saciados. Muchas veces a mí me dicen, joder, que estoy comiendo más que nunca. Claro, estás comiendo más que nunca, realmente no estás comiendo más que nunca, estás comiendo menos que nunca, lo que pasa es que estás comiendo alimentos más densos nutricionalmente, que tienen más volumen, pero tienen menos calorías, porque estás empezando a seleccionar los alimentos correctos para tu caso. Y eso no es que tú comas soso, que comas aburrido, que comas siempre lo mismo. Muchas veces la gente piensa que tiene que comer pollo con lechuga o merluza con judía. Y de ahí no salen. No tienen más alimentos, como si no hubiera más alimentos que se pueden comer. O pollo con lechuga o merluza con judía. Ya está, no se puede comer más nada. Si salen de ahí, ya lo estás haciendo mal. Y si encima te pesas después de eso y te lo has saltado, lo que hemos estado diciendo antes, le explota la cabeza. Y todo esto al final es, primero, aprender a comer, como hemos estado diciendo. Segundo, adquirir esa mentalidad más flexible de, pues mira, un 80% del tiempo como así, un 20% del tiempo, pues, y esto está totalmente en contra y nos empezarán a poner comentarios, pero ¿cómo podéis decir que te puedes comer una pizza, un helado, no sé qué? Pues mira, aquí nos vamos a comer luego una pizza, un helado y seguimos estando fuertes porque es que el propio entrenamiento, que esto no hemos hablado todavía, es lo que te permite ser flexible comiendo. Una persona que hace deporte, que hace ejercicio, que se mueve, tiene otra ventaja añadida. Es que no necesita ser estricto con la comida. O sea, ¿cómo dirías tú que al final el ejercicio te puede llegar a hacer también cambiar esta mentalidad hacia la comida? O sea, lo he visto yo claramente con Marina, que es mi pareja, ¿vale? Y básicamente porque es lo más importante, o sea, más allá de las calorías que quemes, para mí eso no es importante realmente. Es simplemente, lo más importante es que el ejercicio cambia tu identidad. Es decir, tú cuando te pones una ensalada, en vez de ponerte unos nachos, no estás cambiando tu identidad. No es como estar pensando, soy una persona saludable. Te viene a la cabeza, estoy a dieta. Pero cuando tú pasas de levantar las mancuernas de 5 kilos a levantar en peso muerto 100 kilos, ahí estás empezando a pensar, igual soy deportista, ¿no? Igual estoy más fuerte de lo que parece. Y cuando tú te empiezas a creer esas cosas, en todas tus decisiones empiezas a cambiar. Entonces no hace falta que te dé una explicación súper lógica de los cambios fisiológicos que se producen. El ejercicio, simplemente por la disciplina y el cambio de mentalidad que te aporta, es lo mejor que puedes hacer. Claro, porque al final es lo que hacemos en el programa. No solamente hacemos un cambio de mentalidad hacia la comida y aprender a comer, sino también eso incluye el ejercicio, cambiarte tu mentalidad hacia la comida, descansar mejor. Yo al final defino, si me preguntas, Víctor, ¿cómo funciona tu programa? Diría, pues un programa intensivo de cambio de hábitos para sostenerlos para toda la vida
y que al final, a lo largo de un año o 2 años, tu vida haya cambiado y sin que te hayas dado cuenta de que te haya supuesto un cambio extremo, porque realmente es que no debe ser un cambio extremo, porque muchas veces también veo el error de, venga, pues ya quiero adelgazar 10 kilos, venga, hoy me pongo a tope, y si no empiezo a tope, no empiezo. O sea, es la mentalidad todo o nada llevada a la máxima expresión. Y me gustaría también, Carlos, que en este podcast también, ya que hemos hablado de la ansiedad por la comida, los picoteos, más o menos creo que a la gente le ha quedado claro que tiene que salirse de la mentalidad de las dietas. A algunos no les va a entrar esto, no están en el momento, seguirán diciendo que tienen que dejar los hidratos, que si el doctor Biter es el puto amo y no sé qué. Pero me gustaría terminar abriendo el melón del body positive, de la gordofobia. Me gusta el tema. ¿Qué opinión te merece todo esto? Pues a ver, es algo que me enfada muchísimo. Y no es que me enfade porque piense que el body positive es malo, sino... Primero voy a empezar por decirte lo que es la gordofobia, ¿vale? O sea, a nivel científico se llama estigma de peso, para que lo entiendas. Gordofobia significa que a una persona... O sea, la gente, tú ves la palabra y entiendes odio a los gordos, no es exactamente eso realmente. Es que a una persona, por el simple hecho de ser gorda o de tener un peso determinado, tú ya das por hecho que tiene otros adjetivos. Es decir... Un efecto halo. Exacto. Es decir, si esta persona es gorda es porque no se cuida. Si esta persona es gorda, probablemente sea vago. Si esta persona es gorda, pues probablemente también huele mal. Me lo estoy inventando, ¿vale? O, por ejemplo, la gordofobia médica. Esto sí es algo que se ve mucho. Como esta persona es gorda y le duele la espalda, pues probablemente tiene que adelgazar. Y a lo mejor ni le hago una radiografía. Eso existe, ¿vale? Es decir... hay muchas personas que prejuzgan a los gordos como si está gordo es porque quiere y no, obviamente nadie está gordo porque quiere. Cambiar todo lo que hemos hablado de mentalidad, a nivel de psicología, lo que hemos hablado de las adaptaciones fisiológicas que se producen, es difícil. Nadie... No lo hacen porque no quieran. Exacto. Es decir, nadie está gordo porque quiere y porque tú seas gordo no significa que seas vago, ni que tengas una situación en la que no quieras cuidarte, ni nada parecido. Entonces, si estás gordo, eres gordo, ya está. Es decir, no hay que darle más vueltas. Ahora, ¿qué ha pasado? Que a raíz de eso ha nacido el body positive, ¿vale? Se supone que nace como... En realidad creo que nació incluso para personas que tenían discapacidades y cosas así, pero básicamente... El mensaje que da el body positive de inicio es, oye, hay cuerpos de muchas formas diferentes, todos son personas, hay que aceptarlos todos y listo, ¿vale? Es decir, en parte lucha contra esta gordofobia. Puede haber personas gordas y que igualmente hagan cosas en el día a día y no sean unos vagos, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ese movimiento del body positive se ha llevado a dar mensajes que directamente son mentiras y que incluso pueden perjudicar a muchas personas. Es decir, tú te pones a estudiar a lo que dicen muchas personas o muchas influencers del body positive y sobre todo yo quiero hablar de dos mensajes que me parece que son los más peligrosos y que a lo mejor no los dicen así directamente, pero los dejan ver y hacen que la persona dude. El primero es que la obesidad de por sí es saludable, es decir, que tú puedes, que vas a tener salud pesando 120 kilos y midiendo 1,50, ¿vale? Esto, habrá incluso profesionales que me van a criticar por decir esto, porque claro, una persona con 120 kilos y 50 y 1,50 puede que tenga calidad funcional en su día a día y puede que las analíticas le salgan perfectas. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes esa situación ahora. Si tú pesas el doble de lo que normalmente pesa una persona de tu tamaño, a lo mejor a los 20 años estás bien. Pero cuando tengas 70, ¿cuántas personas con obesidad grande has visto tú en la calle simplemente andando? Con 70 años y que pesen 120 kilos con 1,60. Yo nunca he visto a nadie. No, y eso están en su casa recluidos. Claro, eso es una señal de que no es saludable, aunque ahora mismo no te salga nada, no es saludable aunque tengas las analíticas perfectas, pero es que la mayoría de veces
este tipo de personas, aunque no les salga nada, sí que se van a cansar más de lo que se cansarían al subir una escalera, sí que es más probable que tengan ciertos dolores, porque al final la grasa te cambia la estructura del cuerpo y los apoyos se producen de forma diferente, sí que les va a costar más subirse, a atarse los cordones, o sea, otra cosa es que lo tengas normalizado, como el aire acondicionado ahora que está haciendo ruido, y cuando lo apagas dices, hostia, pues hacía ruido y no me estaba dando cuenta. Pero el problema está ahí. Y de hecho, uno de los casos más que se pueden ver, tú lo sabes, una mujer, o sea, para que la gente lo entienda, tú llegas, no es lo mismo la obesidad, la grasa que se acumule subcutánea, es decir, que se acumule pues debajo de la piel, se podría decir, a la grasa visceral o a la grasa estópica que se almacena en los músculos. La grasa visceral es la que hace daño, tú que te dedicas a la diabetes, en el páncreas hace daño por lipotoxicidad al páncreas, es la que genera la diabetes. El ejemplo de esto es las mujeres. Una mujer, por su genética, durante su vida va a almacenar más grasa en las caderas, que va a ser grasa subcutánea, la que hace menos daño, la que no hace daño. Pero ¿qué pasa? Que llega la menopausia. En la menopausia bajan los estrógenos porque ya no va a tener las reglas, ya no va a haber un embarazo, que era por lo que almacenaba grasa en las caderas para poder darle energía al feto, y esa grasa empieza a acumularse más en la zona abdominal, empieza a ser grasa visceral. Entonces, la misma persona con los mismos hábitos, las analíticas le podían salir perfectas antes de la menopausia, pero ahí empieza ya a ser el principio de una diabetes. Y entonces, da igual que ahora te salgan bien las analíticas, la salud no se mide solo por una analítica, es lo que quiero decir. Se mide por la calidad de vida que tengas en el día a día y la que vayas a tener en el futuro. Entonces, no ignores un problema, porque es que de verdad veo que suben cosas y dicen, yo estoy genial. No estás genial. Y eso es algo que sé que te duele que lo diga, pero hay que decirlo. Y luego, por otro lado, otro mensaje que me preocupa también bastante del tema del body positive, hay muchos más, pero estos son los dos más que me parecen más importantes. Es que se lanza el mensaje de que hay gente que por más que quiera, no puede perder peso. Y este es un mensaje también falso. Es decir, por simple termodinámica, si tú comes menos calorías de las que gastas, vas a perder peso. De cada 1000 personas, vamos a poner que hay una que a lo mejor le cuesta un poco más. Otra cosa es lo que hemos hablado antes, de que para algunas personas sea más difícil que por otras, por su entorno, por adaptaciones que se han producido a nivel fisiológico, etc. Pero poder perder peso, puedes perderlo. Y dirás, sí, Carlos, pero es que no se trata de hacer dieta y ejercicio, se trata de que mucha gente pues tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Precisamente de eso llevamos hablando todo el rato. O sea, la solución está claro que no es una dieta en un papel y un ejercicio, es cambiar tu relación con la comida, cambiar tu relación con el ejercicio, a veces cambiar el entorno en el que te mueves, y eso jode mucho más. Es mucho más difícil que te den un papel con una dieta, pero es lo que te va a provocar el cambio. Y probablemente ese cambio va a ser un cambio para años. Pero decirle a una persona, es que tú tienes esta constitución y tú no vas a perder peso, lo que estás haciendo es que se convierta en una víctima. Porque para mí es más fácil decir, no, es que yo soy así y no lo puedo cambiar, que intentar hacer cosas para cambiarlo. Si tienes un TCA, pues a lo mejor tu prioridad ahora mismo no es tu peso, porque si te enfocas en tu peso, precisamente va a empeorar el TCA, pero a lo mejor sí que es decir, oye, voy a comprometerme para cambiar este TCA. Y a lo mejor no lo consigues nunca, pero ya te estás responsabilizando de hacerlo. Entonces, el mensaje de hay gente que no puede perder peso es que me parece muy malo. Y además, casi siempre ves a este tipo de influencer y te dicen, sí, pero si yo soy la persona que más sabe de dieta y de ejercicio, si yo hago ejercicio y hago dieta, que tú te estás creyendo que no. Y quiero dejar aquí claras dos cosas, ¿vale? La primera, ir al gimnasio no es hacer ejercicio, ¿vale? O sea, es como si yo te digo, mira, es que yo voy... Ponerme delante de los libros no es estudiar. Exacto, eso mismo iba a decir. Tú te puedes poner delante de un libro y no estás estudiando. Y cuando vas al gimnasio y estás haciendo mancuerna rosa, encima lo hago un día a la semana, eso no es hacer ejercicio. Y luego, por otro lado, hacer dieta, es que ¿qué es hacer dieta? O sea, todo el mundo come. ¿Estás sabiendo cuántas calorías estás comiendo? ¿Estás haciendo algo que sea sostenible? Porque el mayor problema de este tipo de personas suele ser la consistencia con la alimentación. Es decir, a lo mejor son capaces de hacer durante 6 meses incluso una dieta súper estricta, incluso pierden un montón de peso. Pero
no son capaces de mantener un estilo de vida así para toda la vida, luego pasan a hacer justo lo opuesto. Entonces, es que no se trata de dieta y ejercicio, se trata de un estilo de vida que tú puedas mantener para siempre y que incluya ejercicio, no ir al gimnasio, sino hacer ejercicio, y que incluya una alimentación que se pueda mantener a largo plazo. Si haces eso, va a ir más rápido, va a ir más lento, pero antes o después va a haber esos cambios que se necesitan. Yo con respecto al tema de la gordofobia, es verdad que puede suceder, puede ocurrir. La sociedad de gordofobia Eso pasa. está clarísimo que la hay, que se mira mal a la gente que tiene obesidad, que incluso se tienen peor accesibilidad a puestos de trabajo. O sea, eso está claro, que la sociedad hay gordofobia. Yo pienso que las personas que tienen obesidad hay que ayudarlas, pero lo que tú has dicho, ese mensaje de desempoderar, pienso que no ayuda. O sea, pienso que el mensaje de quédate como tú estás, que así estás bien, la obesidad no pasa nada, es solo un simple factor de riesgo, estáis muy equivocados. O sea, y de hecho vi un vídeo de una señora que salía diciendo, no, hombre, es que los médicos son gordófobos porque no quieren operarte porque estás gordo. Digo, vamos a ver, señora, que usted no entiende de absolutamente nada. No la operan, precisamente, y esto lo veo yo todos los días, que me mandan personas todos los días a la consulta del traumatólogo, el cirujano general, el neurocirujano, un montón de personas que dicen que no pueden operar a esta persona, no porque no quieran operarla, no porque tengan gordofobia, no porque no quieran aliviarle un problema a la persona, es que operarse con obesidad es un riesgo vital. Vamos a ver, si tú tienes un sobrepeso de 20 kilos, de 30 kilos encima, el anestesista no te puede intubar la tráquea. Es que la gente piensa que a ti te ponen la anestesia y que jiji jaja, que todo muy bien. Pero es que cuando a ti te ponen la anestesia, se te paralizan los músculos de la respiración. Y si el anestesista no te puede intubar, te mueres. Y si no se te ven las venas, porque no te pueden poner medicación por vena. Imagínate que te da una arritmia dentro del quirófano. No te pueden poner un antiarrítmico, te mueres ahí, fibrilado. O otras complicaciones luego después de la cirugía, más tromboembolismo, mayores infecciones, mayores tasas de ingreso en el hospital. O sea, que no es tan fácil. Y luego la propia obesidad hace que no se cierren bien las suturas, que no haya buen cierre, que no haya una buena cirugía eficaz, que la gente piensa, o una prótesis de rodilla, las prótesis van mal si no se ha perdido peso de forma previa a la cirugía y no se han fortalecido los cuádriceps. Que la gente piensa, no lo operan por gordofobia. No, señora, no es así. No se opera porque tiene mucho más riesgo para su salud operarla que no hacerlo. Y hay muchas veces que no se puede operar precisamente por eso. Eso yo creo que es otro mensaje negativo de las que defienden el body positive. Y eso es lo que más me enerva porque es totalmente mentira. Y hay otro, o sea, me acaba de venir a la cabeza, claro, a ti te meten, de hecho a mí me ha pasado con personas con las que he estado trabajando y todo, te meten en la cabeza aquí lo que queremos es la aceptación y eso deriva en perder peso es malo. Entonces, yo tuve, por ejemplo, una clienta que me decía, Carlos, es que hay una cosa que me pasa, que es que cuando intento cuidarme, me viene a la cabeza que yo soy de la mentalidad body positive y entonces estoy saliéndome de esa identidad. Eso es un problema, tío, porque lo malo no es que tú quieras perder peso. Lo malo es que llegues al nivel que llegué yo para perder peso. Es decir, que no tengas tus valores claros, que sacrifiques tu salud y tu estabilidad mental por perder peso. Ese es el problema. Pero perder peso, si tú quieres hacerlo y lo haces de una forma buena y saludable, probablemente si te sobran 20 o 30 kilos es muy bueno para ti. Pero no caigas en esas obsesiones y empeores tu vida. Yo creo que ha quedado un podcast bastante completo, Carlos. Creo que a la gente le va a ayudar bastante para intentar salirse de esa mentalidad dieta. Y nada, encantado de haberte tenido por aquí. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, dejad vuestra manita arriba, suscribiros, nos vemos en el siguiente. Chao.